Marcos buscaba la factura del gas cuando sus dedos encontraron el borde de algo distinto entre los papeles. Del cajaturu inferior del escritorio de Elena. No era un sobre. Era un documento doblado en 3 partes, con membrete azul oscuro en la esquina superior izquierda. Notará Pamóblica, Namomero 17. Ciudad de México, Lice Fernando. Aguirre Solás. Lo desplegate sobre el escritorio sin pensar, con la misma mecánica con que uno abre cualquier papel que no reconoce en su propia casa. El papel tena el peso específico de los documentos legales. Ese gramaje que se siente diferente entre los dedos, más denso, más definitivo que el papel comano. Abaa. Un sello en relieve en la esquina inferior, el tipo que solo se puede ver inclinando el papel hacia la luz y Marcos lo inclinatre. Leía el encabezado. Escritura panóblica de Cesiatren de Derechos Hereditarios. Leyat. La fecha, 14 de marzo de la amo anterior. El 14 de marzo Marcos estaba sentado en una silla de plástico naranja en el pasillo del Hospital Ángeles, esperando que su madre saliera de la segunda cirugía. Seguía leyendo. El documento describía los bienes, el departamento de Coyoacán, la cuenta de inversión en BBVA y la parcela en Queracétaro que había heredado Elena de su propio padre. En el campo que de cada beneficiario, Ánico de la Cesiatre, había un nombre que Marcos leyat 2 veces, luego una tercera, Rodrigo Castellanos Vega. No era un familiar de Elena. Marcos conocía a todos los primos, a los taos, al hermano que vivía en Monterrey. Ese nombre no exista en ninguna conversación que hubiera tenido lugar en 17 años de matrimonio. Al pie del documento había 2 firmas. Una era la de Elena, con esa E mayúscula grande y deliberada que Marcos había visto miles de veces en cheques, en formularios, en las tarjetas de cumpleaños que ella escribía con cuidado. La otra firma pertenecía a un testigo cuyo nombre impreso era Luca Montoya Raos, y debajo, la rábrica del notario con tinta azul certificada. Marcos doblatro el documento exactamente como lo había encontrado, con la misma esquina inferior derecha doblada hacia adentro, y lo devolviatro al cajatoren en la misma posición debajo del sobre de las facturas pendientes. Cerrato el cajator. Se quedaba parado en el umbral del estudio escuchando el sonido del agua corriendo en la cocina, el ruido familiar y constante de Elena lavando los platos de la cena, como ajá todas las noches desde que Marcos podá recordar. La ferretera que heredatro de su padre tenía 3 estantes de madera y una caja registradora que fallaba. Con el frao. Eso era todo cuando Marcos la recibiacro, a los 28 amos, con las manos limpias, y sin saber muy bien cuá hacer con ellas. Durante 6 amos abriatue el local a las 7 de la mañana y lo cerrado después de las 7 de la tarde, sin excepción. Aprendiao a cotizar por volumen, a negociar con proveedores, a reconocer cuándo un cliente necesitaba asesorar y cuándo solo necesitaba que lo dejaran en paz. Elena lo vio hacer todo eso desde cerca. Le llevaba el almuerzo los martes, conocaba a los 3 empleados por nombre, sabacuace significaba cuando Marcos llegaba a casa con los hombros caados. Cuando la distribuidora empezó a funcionar de verdad, con pedidos regionales y una segunda bodega en las afueras, que él no celebra con champán ni con viajes. Paga las deudas primero. Guarda tú un fondo de emergencia. Después, ses. Y siguiatro llegando temprano. Entonces enfermatro su madre, y todo lo demás pasatro a segundo plano. Marcos coordinaba los turnos magédicos desde el pasillo del oncolágico, con el teléfono en una mano y un termo de caface en la otra. Ese olor a desinfectante y caface mezclados en el mismo aire fraumay todavía hoy. Le cierra el pecho de una manera que no sabe nombrar del todo. Fue en esos meses, entre consultas y decisiones sobre tratamientos que nadie quiera tomar, que firmate el poder notarial a favor de Elena. Lo firmate sobre una carpeta apoyada en sus rodillas, sentado en una silla de plástico, sin leerlo completo, porque había cosas que en ese momento le parecían más urgentes que los párrafos de un documento legal.
La herencia que ese papel ponana bajo el acceso de Elena no era solo dinero, era la casa donde su padre había muerto, el local original de la ferreterara con su olor a aceite y madera vieja, y un terreno en las afueras que la familia había conservado durante décadas sin venderlo nunca, no porque valiera una fortuna, sino porque era de ellos. Marcos no tocará ninguna de esas propiedades ni en los peores meses, cuando los námomeros no cerraban y hubiera sido fácil justificar cualquier decisión. Ahora, parado frente al documento de la escena anterior, reconoce el papel, reconoce el formato, reconoce la firma de Elena A. y entiende que aquella tarde en el hospital, cuando confiara sin leer, fue el momento exacto en que todo esto empezara. 3 días después, el teléfono sonacro mientras Marcos revisaba papeles en su escritorio. Era el ejecutivo de cuenta. Del banco, un hombre de voz amable que pregunta si podrá confirmar la instrucción de cierre del plazo. Fijo que venga ese mes. Marcos dijo que no entendía de cuál instrucción hablaba. Hubo un silencio breve. Al otro lado de la línea, el tipo de silencio que antecede a una disculpa. El ejecutivo explica que la instrucción había llegado por escrito desde la cuenta de Elena, con firma y número de cliente. Marcos dijo que lo llamará después, y colga, sin cambiar el tono de voz. Camina al Bahamo, abría el grifo de la pileta y se quedaba mirando el agua caer sobre el acero. No se lavaba las manos. No hizo nada más. Solo mirase el agua hasta que el vapor empezase a empahumar el espejo y su propio reflejo se volvía borroso. Esa noche cenaron arroz con pollo. El mismo plato de los miércoles de siempre, con el mismo mantel a cuadros que Elena había comprado en una feria 3. A unos atrás, Marcos comía despacio y observad cosas que antes pasaban frente a sus ojos sin que las registrara. El teléfono de Elena reposaba sobre la mesa con la pantalla hacia abajo, como si fuera un hábito, como si siempre hubiera sido asá. 2 veces durante la cena ella se levantase al Bahamo, con el teléfono en la mano y volvía sin explicación. Marcos recordá que desde acá meses ella dormía de espaldas, sin el contacto de pie con pie que habían tenido durante años sin hablarlo nunca. Cuando Elena se durmía, al abrir la aplicación del banco en su teléfono y revisar el de la cuenta conjunta con la pantalla al mínimo brillo. Encontrá 3 transferencias realizadas en los últimos 4 meses, montos medianos, ninguno lo suficientemente grande para disparar una alerta automática. Los números de cuenta destino eran los mismos en las 3 operaciones, y Marcos no los reconocía. Buscá 3 las fechas en su memoria y las cruzá con los viajes de trabajo de Elena. Coincidan con exactitud. El documento que había encontrado 3 dadas atrás ya no parecía un error de papelera ni un malentendido administrativo. Era una pieza dentro de algo más grande que todavía no tenía nombre, pero que ya tenía forma. Marcos cerrá el cajatreum con cuidado, dejando el documento exactamente como lo había encontrado, con la esquina inferior doblada hacia adentro. Esa noche no dormí bien, pero tampoco se revolví en la cama esperando que el techo le diera respuestas. Había algo más cotil que hacer. El miércoles por la mañana, Elena tomátere su bolso de lona verde, las llaves del Hyundai y salía a las 9:15, como siempre. 18 meses de clases de pilates en el mismo estudio, a la misma hora, con la misma instructora. Marcos lo sabía al minuto. Tenía 90 minutos. Cerrá la puerta con llave desde adentro y fue directo al escritorio, sin encender más luces que las necesarias. Antes de abrir el cajón, fue al auto y sacó del compartimento de la guantera una libreta de pasta dura color negro. Tama amo bolsillo. Escribía 3 líneas con letra apretada. Fotografiar el documento, identificar a Rodrigo Castellanos, rastrear las transferencias hasta ese nombre o hasta cualquier otro. No era un plan elaborado. Era suficiente. 3 pasos concretos en el orden correcto, que es la única manera en que los planes funcionan. Abriatre el cajá. Tomar el documento notarial con 2 dedos y lo llevatre junto a la ventana de la cocina, donde entraba luz natural directa. Fotografiatre cada hoja por
separado, revisando en pantalla que el texto quedara legible antes de pasar a la siguiente, sin apresurarse y sin temblar. Devolvía otro el documento al cajante, con la misma orientación, la misma esquina doblada, los mismos papeles encima. Quien no supiera no notará diferencia alguna. Después se abriate la carpeta azul de plástico que guardaba en el estante del cuarto, donde había metido las notas de enfermedad del hospital, desde su internación. Buscatre la fecha que apareca en la firma notarial. Ajá estaba. 8 horas de registros clínicos que lo ubicaban en una cama a 20 kilómetros de distancia. Marcos no iba a confrontar a Elena esa mañana, ni esa semana. No porque tuviera miedo de la conversación, sino porque sabía exactamente lo que significa llegar con la mitad de la información. Se pierde siempre con la mitad. Con todo, no se pierde. Y Ethel ya había empezado a reunir todo. Marcos dejó el documento sobre el escritorio y no lo volvió a tocar en 2 horas. Necesitaba pensar antes de moverse y moverse antes de sentir. Busca el número de identificación en de Rodrigo Castellanos en el borde inferior de la escritura notarial, donde los datos del beneficiario aparezcan impresos en letra pequeña y seca. Lo copia en la libreta que guardaba en la guantera del auto, con la misma caligrafía apretada que usaba para anotar los pedidos de la ferretera. Esa noche, cuando Elena dormía, encendía la computadora de la sala y entró al portal del registro público de la propiedad. Tardó 20 minutos en encontrar lo que buscaba porque el sistema era lento y pedía datos que no recordaba de memoria. Pero lo encontró. Un departamento en la colonia Rinca en Del Prado, registrado a nombre de Rodrigo Castellanos, hace 8 meses, 2 meses, exactos después de que Elena firmatre la escritura de herencia. Marcos cerratre la página sin imprimirla toda. Primero, necesitaba confirmar el dinero. Al día siguiente llamó a Felipe, contador de oficio y amigo desde la preparatoria, sin explicarle el fondo del asunto. Le dijo que tenía una transacción sospechosa en los estados de cuenta de la ferretera y que necesitaba rastrear el destino de ciertas transferencias. Felipe no hizo preguntas. 48 horas después le confirmó que el número de cuenta receptor correspondía a una persona física registrada fiscalmente con nombre completo: Rodrigo Castellanos. El apellido escrito en la pantalla del teléfono se ve igual que en el documento notarial, y Marcos sentía algo parecido al frado del metal cuando uno lo sostiene demasiado tiempo. Fue a la papelera de la calle Morelos, la que quedaba a 15 minutos de su casa, y sacó fotocopias de cada hoja sin decirle nada al empleado que masticaba chicle detrás del mostrador. Compró una carpeta azul, del mismo tipo que usó cuando guardaba las notas del hospital durante la enfermedad de su padre, los turnos de enfermera, los nombres de los medicamentos, todo lo que en ese momento también necesitaba orden para no derrumbarse. Organizar los documentos dentro de la carpeta con el mismo cuidado. La escritura adelante, los estados de cuenta al centro, la confirmación del contador al final. Luego, anotar en la libreta del auto la dirección del departamento en Rincatro del Prado y dibujar un trazo debajo, como quien subraya algo que no quiere olvidar. Cada pieza se amalaba en la misma dirección, y esa coherencia, lejos de tranquilizarlo, le confirmaba que lo que tenía entre las manos no era un malentendido. Marcos eligió un abogado en Guadalajara, a 2 horas de distancia, buscado en Internet desde el teléfono del trabajo y no del suyo. Pidió cita con un nombre falso y guardó la dirección en un papel. Que doblatro dentro de la billetera, detrás de una tarjeta que ya no usaba. Llevatro las fotografías impresas. En una papelera del centro, pagatro en efectivo, y las guardatro en un sobre manila antes de salir. A la carretera. El abogado era un hombre de unos 50 amos con una oficina que olá a café cefrao y expedientes apilados hasta la ventana. Revisase las imágenes en silencio, con lentes de armazaje en metálico. Y tardá menos de 10 minutos en decirle lo que Marcos ya empezaba a sospechar, pero necesitaba escuchar. De otra boca. La escritura era válida. Elena había usado el poder notarial que Marcos le firma 3 años atrás para tramitar una refinanciación hipotecaria, un documento redactado para un propósito específico, pero con un alcance
Que Marcos nunca le llate con cuidado. Ese poder le permita firmar en su nombre ante notario en asuntos relacionados con bienes inmuebles, y eso era exactamente lo que Elena había hecho. La firma de Marcos en la escritura de herencia no era falsa ni forzada, era completamente legal, ejecutada por alguien que tenía autorización. Para usarla, el abogado le explicó que si Rodrigo Castellanos presentaba esa escritura ante el registro público de la propiedad, la transferencia quedará inscrita y será prácticamente irreversible, sin un proceso judicial largo y costoso. Marcos preguntó cuánto tiempo podrá faltar para eso, y el abogado respondía que no había forma de saberlo con exactitud, que podá ser semanas o podá ser daras, dependiendo de cuándo decidiera presentar el documento. Salía de la oficina con el sobre bajo el brazo y caminó hasta el coche sin apresurarse, como si llevara papeles sin importancia y no la confirmación de que estaba perdiendo lo que su padre había construido ladrillo por ladrillo. Condujo de regreso por la carretera federal, con el velocámetro por debajo de los 80 kilómetros por hora, y no encendía la radio. Al entrar a la ciudad tomó un desvao que no era el directo a casa, y pasátelo despacio por la calle donde quedaba el departamento registrado a nombre de Rodrigo Castellanos. Había luz encendida en el tercer piso, una ventana rectangular de color amarillo cálido contra la fachada gris del edificio, y Marcos no frenatro, no mirá más de 2 segundos, siguió adelante con las manos firmes sobre el volante. El mensaje del contador llegó a las 11:42 de la noche, cuando la casa ya estaba en silencio. Era un número que Marcos no reconocerá si lo vea en cualquier otro contexto, pero esa noche lo leyó 3 veces seguidas sin parpadear. 30% del capital líquido de la cuenta conjunta, movido en fragmentos pequeños durante 14 meses. No era un error, no era un malentendido. Era un método. Marcos dejátole el teléfono boca abajo sobre el escritorio y abriátole la carpeta azul por a la última vez, colocándola bajo la lámpara de escritorio como quien revisa un expediente antes de sellarlo. Leyate cada documento en orden, empezando por el acta notarial y terminando con los estados de cuenta que el contador le había enviado comprimidos en un archivo sin nombre. No buscaba nada nuevo, ya no haja falta. Lo que acá era cerrar, poner cada pieza en su lugar dentro de su cabeza con la precisión de alguien que sabe que no va a volver a abrirla. Cuando terminate, cerrate la carpeta, la alineate con el borde del escritorio de Elena y la dejatres encima, no adentro, encima, donde ella la verá en cuanto encendiera la luz por la mañana. Luego apagatre el velador del estudio y caminatre por el pasillo hacia la habitación, pasando frente a la fotografía de la boda que colgaba entre el cuadro de la playa y el espejo chico. Se detuvo. La foto mostraba a los dos debajo de un árbol, Elena con el ramo todavía en la mano y Ángel con la corbata ligeramente torcida porque nunca aprendía a anudarla bien. La mirá como se mira algo que ya pertenece al pasado, aunque siga colgado en la pared. No la descolgatro, no la tojatro. Solo la mirá que el tiempo suficiente para que la imagen se le grabara de otra manera, ya sin el peso que había tenido antes. Apajatro la luz del pasillo y entrazo a la habitación en penumbra, escuchando la respiración pareja de Elena bajo las sábanas color crema que ella misma había elegido en una tienda de Polanco 2 amos atrás, se acostazo del lado derecho, como siempre, con cuidado de no mover el colchatron demasiado, y fijatro la vista en el techo mientras el ventilador de techo giraba en silencio. No durmiatro, pero tampoco lloratro. Había algo en su pecho que pesaba demasiado para convertirse en llanto, algo satrulido y frau como el lomo de la carpeta azul. Sabá lo que hará al dada siguiente, un sábado sin compromisos y sin prisa, cuando Elena bajara a hacer el café y Al ya estuviera sentado en la mesa esperándola, con la carpeta entre los dos. El sábado amanecía, con luz plana y el olor a café recién colado, llenando la cocina desde temprano. Elena tenía la espalda vuelta hacia la puerta, revisando su teléfono con una mano mientras sostenía la taza. Con la otra, Marcos entró sin apresurarse, puso la carpeta azul sobre la mesa con un sonido seco y preciso, y se sentó. No dijo buenos dandas,
Espera que ella se girara, y cuando lo hizo, hace ella tener el primer documento orientado hacia ella, con el nombre de Rodrigo Castellanos visible desde cualquier ángulo de la mesa. Elena bajatra la taza despacio, y en ese segundo de silencio antes de que abriera la boca, Marcos supo que no iba a escuchar nada que cambiara lo que ya sabía. Le preguntó a Tri quién era Rodrigo Castellanos con la misma voz con la que habrá preguntado la hora. Elena. Comenzó a hablar de contexto, de detalles que necesitaban explicación, de momentos que Al no había entendido bien. Y Marcos le se amalá. Con el dedo una fecha impresa en el margen del documento notarial sin levantarla. Vista. Luego pasatro la hoja y le mostratro el registro de la transferencia, con el monto exacto y el número de cuenta destino. Y volvía tras una pro cuanto a preguntar desde cuándo. Cada vez que Elena reencuadraba algo al pie, encontraba en el papel un dato que lo desarmaba sin necesidad de alzar la voz. No hubo portazo, no hubo llanto de su parte, solo páginas que se pasaban con calma sobre la superficie de la mesa donde los dos habían desayunado durante 9 años. Cuando llegato el último documento, la escritura del departamento con el nombre de Rodrigo Castellanos, registrado como propietario único, Marcos cerratu la carpeta y le preguntatu cuámas había firmado usando el poder notarial que él le había dado sin pensarlo 2 veces. El silencio que seguía tu durá más que el primero. Marcos le informó entonces que ya tenía abogado, que el proceso estaba documentado desde el inicio y que ella tenía 2 opciones concretas: firmar la revocación de la escritura antes de que fuera registrada o enfrentar el expediente completo que ya había entregado. Le dio tiempo hasta el lunes por la mañana. Se levantó tú, recogía la carpeta bajo el brazo y salía tú por la puerta trasera hacia la calle sin volver la cabeza, porque sabía que si miraba atrás en ese momento no iba a poder seguir caminando. Valeria se fue un martes por la mañana, con una maleta mediana y el pretexto de visitar a su madre en Morelia. Marcos la vio cargar el bolso al auto desde la ventana de la cocina, con la taza de café todavía caliente entre las manos. No hubo pelea, no hubo lágrimas, solo el sonido del motor alejándose por la calle empedrada. Cuando el ruido desapareciatre, el silencio que quedatre en la casa tenía un peso distinto al de siempre, más denso como aire antes de una tormenta. Marcos deja la taza en el fregadero sin terminar el café, y se quedater parado frente a la ventana varios minutos, mirando la calle Bacá. El perro, un labrador viejo llamado Dante, se acercate y apoyate, el hocico contra su pierna, como si supiera que algo había cambiado sin que nadie se lo dijera. Marcos puso la mano sobre la cabeza del animal y sintiatue el calor del pelo corto bajo los dedos. Ese detalle pequeño que de pronto se volvía el único punto fijo de la maámana. Fue al cuarto, abría el cajátore de su lado de la cama y sacátore el teléfono del trabajo, donde tenía guardado el número del abogado en Guadalajara. La cita era el jueves a las 11, 48 horas que tendrá que atravesar sin alterar nada en la casa, sin mover ningún papel, sin revelar nada. Se sentaba en el borde del colchanen y mirá de la habitación como si la viera por primera vez, los cuadros elegidos juntos, el cobertor que Valeria había traído de Oaxaca, las pantuflas de ella Anon junto al ropero. Cada objeto era ahora una pregunta sin responder, una pieza de algo que todavía no entendan del todo, pero que ya no podá ignorar. Abría la aplicación de notas en el teléfono del trabajo y escribía 3 palabras: fechas, testigos, banco. Era lo único concreto que tenía y por ahora tendrá que ser suficiente. El lunes por la mañana, Marcos se levantatre antes de que el sol tocara las ventanas y abría el cajatro donde guardaba los estados de cuenta del último amo. Los fue apilando sobre la mesa del comedor con un orden que no había tenido en semanas, separando los documentos bancarios de los papeles del seguro y los contratos de la propiedad. Encontrátere una carpeta azul que Elena nunca tocaba y la puso aparte, en el extremo derecho de la mesa, como si ese gesto fásico marcara un lámite nuevo. Llamaturo al abogado a las 8:15, sin esperar a que el despacho abriera del todo,
y dejar un mensaje claro. Necesitaba una cita ese mismo día para revisar las implicaciones legales de una transferencia patrimonial, sin su conocimiento. Después fue a la cocina, preparatre café sin calentar leche. Lo bebiatre de pie frente a la ventana y sin teatre. El calor de la taza en las palmas como algo real y manejable. Abríatre su computadora y créatre una carpeta nueva en el escritorio que nombréatre simplemente con la fecha de ese da, sin adornos, sin drama. Dentro fue guardando cada correo que había intercambiado con el contador, cada captura de pantalla del portal notarial, cada némoro que había anotado a mano en la libreta pequeña de cuero caface. No estaba construyendo un expediente para destruir a nadie. Estaba construyendo el piso que necesitaba para pararse. A las 10 de la mañana, el abogado le confirmó la cita para las 2 de la tarde y Marcos anotaz. La dirección en papel, no en el teléfono, porque quería algo que pudiera sostener con la mano. Sacad del closet la ropa que usaba cuando iba a reuniones importantes y la colgad en la silla sin pensarlo demasiado, como quien prepara el uniforme para una jornada que ya comencía. Revisad la cuenta corriente que tenía a su nombre exclusivo. Confirmá que los fondos estaban intactos y transfería una parte a una cuenta de ahorros que había abierto a años atrás y casi nunca usaba. No fue un acto de guerra. Fue el primer movimiento de alguien que había decidido, sin ruido y sin prisa, que ya no iba a esperar que las cosas se resolvieran solas. 3 semanas después de aquella noche, Marcos firmar los últimos documentos en la oficina del abogado sin que le temblara la mano. El bolágrafo pesaba diferente ahora, como si hubiera aprendido a sostenerlo desde otro lugar. Dentro de Ajeles, afuera llová con esa lluvia fina que moja sin avisar, y el pavimento brillaba bajo los focos del estacionamiento. Cuando salía tú a la calle, notatur que no busca el teléfono para llamarle a Elena, ese gesto automático de 12 amos que había desaparecido sin ceremonia. Llegate al departamento que se ga oliendo a las cajas de cartatrón apiladas junto a la ventana y calentatos agua para el tato sin encender. La televisión. El silencio ya no le oprimá el pecho de la misma forma. Era un silencio diferente. Más parecido al espacio que al bacao. Sobre la mesa estaba el sobresellado que el contador le había enviado por mensajera esa maánana, la rectificación del registro con su nombre restituido en el lugar correcto. Lo abríate despacio. Leíate de cada lánea con el mismo cuidado con el que se lee algo que costa mucho recuperar. No hubo alivio inmediato ni ningún estallido de nada, solo la certeza frara y limpia de que lo que era suyo siga siendo suyo. Puso el documento sobre las demás carpetas, bebía el tace, que se había enfriado mientras leía, y lavate la taza al solo. Esa noche dormía de corrido por primera vez en semanas, sin despertar a la 1 ni a las 3, sin revisar el teléfono en la oscuridad. Era una victoria pequeña, casi invisible, pero era entera y no le pertenecía a nadie más. El domingo llegate sin alarma. Marcos se despertátose antes de que el sol tocara las persianas y se quedó quieto un momento, escuchando el silencio de la casa. Era un silencio distinto al de las semanas anteriores, menos pesado, como si algo hubiera cedido durante la noche sin que a él lo notara. Se levantó despacio, fue a la cocina y puso agua a hervir con los mismos movimientos de siempre, pero sin la tensiatros en los hombros, que lo había acompañado cada mañana desde que encontré los documentos. Mientras esperaba, abríatore el cajátore donde guardaba las cuentas y sacátore la carpeta azul que contenía todo lo que había reunido, estados de cuenta, copias del testamento, el correo del contador con el nombre de Víctor Salinas impreso en tinta negra. La revisátor una vez más, no por duda, sino para confirmar que todo estaba ordenado. Y listo para entregársela al abogado al dana siguiente. Luego la cerratre, la dejatre sobre la mesa y sirviatre el café. Se sentatre frente a la ventana y vio cátrimo la luz del amanecer y batía mendo. De amarillo pálido el piso de la cocina.
ese mismo piso que hace había pulido a mano el amo en que se casaron. Pensate en Elena, no con rabia, sino con una especie de fatiga tranquila. Como quien termina de cargar una caja muy pesada y por fin la suelta sobre el suelo. No era perdanto dabá, era simplemente el fin del movimiento. Tomate el café, sin apurarlo, sentía el calor en las manos, y por primera vez en semanas no sentía la necesidad de revisar el teléfono ni de repasar cada conversación buscando seámales que debía haber visto antes. Lo que había pasado ya tenía nombre, ya tenía pruebas, ya tenía un camino legal concreto. Y a él seguía siendo el mismo hombre que había construido todo aquello, aunque ya no lo construirá para los mismos fines. Esa tarde Marcos fue al caján del escritorio y sacad el sobre Manila que había guardado desde el primer da, el mismo que encontraste doblado entre los estados de cuenta de Elena, con el sello del notario todavía intacto en la esquina superior. Lo sostuvo con las dos manos sobre la mesa de la cocina, bajo la misma luz amarilla de siempre, y sintiato su peso exacto, que no había cambiado. Adentro estaban las copias certificadas, el informe del abogado, los correos impresos con fecha y hora, todo ordenado como A.C. Lo había dejado. Ya no había nada que descifrar ni nada que temer encontrar. La historia completa. Cabá en ese sobre y Ángel la conoca entera. Lo que antes era una pregunta sin respuesta, ahora era solo un registro, una prueba de algo que ya había pasado y ya no podá seguir haciéndole. Da amo. Marcos puso el sobre la mesa, fue a la cocina, llená la cafetera con el mismo. Cafá, cede siempre y esperato a que el agua hirviera. El sonido del vapor, el olor oscuro que llenato el cuarto, la taza con el borde desportillado que usaba desde hace amos. Todo seguá siendo suyo. Cuando el cafaje estuvo listo, lo sirvíate despacio, se sentate frente al sobre y lo mirate sin abrirlo. Porque ya no necesitaba abrirlo. Entonces lo tomate, caminate hasta el archivero metálico del pasillo, lo colocate la carpeta marcada con el amo en curso y cerrate el cajatrun con un sonido seco y definitivo. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.